Buenas tardes. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo. Ahorita le digo. Es el Salmo 139. Salmo 139. Versos 23 y 24. 139, versos 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos a ver un tema hoy, se llama herido y sanado. Herido y sanado. Y el Espíritu Santo está preparando a la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, nosotros, ¿verdad? Para el esposo, ¿quién es el esposo? Cristo, ¿verdad? Y el ministerio de sanidad interior es el embellecimiento de la esposa. Y esta clase de poseer la tierra no es otra cosa más que sanidad interior. Usted lo ha escuchado, ¿no? Cómo se mete hasta el fondo de nuestra vida, ¿no? Precisamente por el interés que Dios tiene, ¿no? En esa parte. Repito, el Espíritu Santo está preparando a la esposa, ¿verdad? Para el esposo. Y el ministerio de sanidad interior es el embellecimiento de la esposa. Para eso sirve la sanidad interior, para embellecer a la esposa. Y entonces el Espíritu Santo está deseoso de quitar las manchas y las arrugas y de reunir a la iglesia completa en un cuerpo, ¿no? Y así es como funciona. Isaías 61, no lo busque, se acuerdan, ¿no? Ya cuando habla y dice: me ha enviado a quebrantar a vendar a los quebrantados de corazón. Que después la palabra se cumple en donde en Lucas capítulo 4, ¿se acuerdan, no? Y ahí en Isaías 61, el verso 1, dice eso: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Luego el verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Mire, ahorita que estaba leyendo este versículo, cuando dice, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Yo recuerdo cuando mi esposa iba a un gimnasio que estaba por la casa, y entonces diario que llegaba con aflicción mi esposa, y me decía: ay, Toño, ¿vieras qué dolor me causa ver a la dueña del gimnasio, no? Me decía: ¿vieras qué dolor me causa ver a la dueña del gimnasio? Se ve que sufre, pero de una manera bien tremenda, la verdad. Yo ahí la veo, llega con los ojos llorosos, y luego después me ha tocado verla allá sentada en un rincón, en la alfombra de ahí del gimnasio, sentada, con la cabeza clavada, ¿no? Ahora sí, como dicen, con la barba clavada en el pecho, ¿no? Y dice: y he tenido la intención de acercarme y hablar con ella, ¿no? Pues si Dios te mueve, pues hazlo, ¿no? Y pues hizo mi esposa lo que tenía que hacer, fue y se acercó, y pues sí, el problema era de que esta mujer se casó con un hombre que pues no sabía realmente muchas partes de su vida, y dentro de eso era pues que él era un adicto a la droga y fuerte. Entonces empezó a causarle problemas a ella, y la misma drogadicción lo llevaba a alejarse de su familia y se iba. Entonces mi esposa empezó a tratar con ella y a predicarle la palabra, y la ganó para Cristo, y cambió de tal manera la vida de esta persona, pero de una manera tremenda. Y déjeme decirle algo, el matrimonio no se le resolvió. Sigue casada, pero no vive con él. Toda la vida ella ha sacado a sus 2 hijos adelante, pero no se le resolvió la vida, ¿no? Como matrimonial. Pero su vida personal cambió. Ella vivía en una atadura.
Ella vivía en una aflicción todos los días lloraba, todos los días se lamentaba, todos los días esto, todos los días, ¿verdad? Y ella misma incluso decía que no tenía ganas de vivir. Y mi esposa lo único que hizo fue a predicarle la palabra. Y eso trajo una libertad a su vida. Se rompieron las ataduras de la tristeza, del dolor y todo eso. Y es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. El Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y eso es lo que tenemos que hacer. A la gente está herida, la gente está de verdad, la gente necesita la sanidad interior. La gente necesita conocer a Cristo. Y eso es el propósito de la sanidad interior. ¿Cuál es el propósito de la sanidad interior? Pues el embellecimiento de la esposa. Nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio, le hablamos a la gente y ya llegamos a la iglesia, ya nos comenzamos a reunir, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pero venimos arrastrando cosas de nuestra vida. Y ahí es donde la palabra va cumpliendo su función, o sea, va comenzando, a través de la palabra se va embelleciendo la esposa. Y los que entienden, pues van cambiando y sus vidas van haciendo libres, ¿no? Vea lo que dice Efesios 5:27. Efesios 5:27. Dice, ¿cuál es el propósito de la sanidad interior? El embellecimiento de la esposa, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27 es lo que estamos leyendo. Entonces, este es el propósito de la sanidad interior, el embellecimiento de la esposa. O sea, ¿qué está haciendo, no? O sea, presentarla como sin defecto. O sea, y la verdad, todos venimos arrastrando la cobija, ¿no? Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. ¿Pero para qué se dio Cristo por la iglesia? Bueno, para santificarla y limpiarla, como dice el verso 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Hermano, lo que trae sanidad a la vida de la gente es la palabra de Dios. Yo por eso, la otra vez en una de las clases yo le compartía que cuando uno va a los funerales o algo, a veces pues, no hay mucho que decir, la verdad. Mejor orar por la persona y pedirle a Dios que traiga la paz y el gozo, ¿verdad? El mejor consuelo es la palabra de Dios. A mí me gusta mucho compartir el versículo de Isaías 57:1. Isaías 57:1, cuando dice que perece el justo y no hay quien entienda, que es quitado delante de la aflicción. O sea, fíjese en eso, ¿no? Dice, perece la gente buena y nadie piensa que murió para ser quitada de la aflicción. O sea, muchos nos vamos siempre a otro tipo de pensamientos. Y ese versículo a mí siempre me ha gustado. Y siempre que algún familiar fallece o algo, yo siempre comparto ese versículo, ¿no? Y perece el justo y no hay quien entienda que ha sido quitado delante de la aflicción. Y luego dice que entrará en la paz y en el gozo de su Señor y todo ese tipo de cosas. Y ¿sabe qué? Y eso trae consuelo a la gente cuando está pasando por un momento difícil, ¿no? Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Sabe qué? La palabra. Y dice lo que leíamos ahorita de Efesios 5:26, ¿verdad? Para purificarla, ¿no? Por el lavamiento, y por medio de ¿qué? De la palabra. Y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que la sanidad interior hace. O sea, es la sanidad interior, pero ¿a través de qué? A través de la palabra. El verso 26 decía, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Mire, la palabra nos limpia. Por eso, yo alguien decía, es difícil pastorear una iglesia desde el púlpito. Y yo le digo, te equivocas.
Muchos pastores dicen que no se puede pastorear la iglesia desde el púlpito, que el púlpito es para enseñar, pero también yo le digo a la gente, es para pastorear también. Porque a través, ¿qué es el pastoreo? Es cuidar a la gente, es alimentarlos, hacer. Entonces, cuando uno predica la palabra, cuando hablamos de mensajes de sanidad, estamos pastoreando a la gente y estamos, y sí se puede pastorear, aunque muchos dicen, no se puede, sí se puede. Cuando tenemos cuidado de la gente y comenzamos a predicarles la palabra, o sea, la palabra trae sanidad. Este domingo, si usted estuvo en la reunión, usted podía ver toda la gente adelante cuando estábamos orando por ellos y había gente que estaba verdaderamente tocada por el Espíritu Santo, ¿no? Llorando, o sea, recibiendo sanidad, muchos de ellos, tanto física como sanidad interior. Algunos que venían con coraje, con resentimientos, con amarguras, ¿verdad? Qué mejor de sacar todo eso ahí delante de todo, ¿no? Entonces dice, para tener para sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha ni arruga. ¿Qué es una mancha? Pues una mancha en el cuerpo es una mácula, ¿no? Es algo sucio. Vamos hablando del pecado, ¿no? O sea, sin mancha. Luego dice, sin arrugas también, el verso 27 dice, presentarse en sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. ¿Qué es lo que causa la arruga en la gente? La edad. ¿No? La edad, pues ¿qué es lo que provoca las arrugas? Pues la edad. Si usted se fija, no hay un joven de 15 años con arrugas, pero pues ya vemos personas de 60, 70 años que empezamos a, bueno, ya ahora, modernamente, las expresiones de la edad. Eso diría la versión moderna de la Biblia, ¿verdad? Para presentársela, ¿cómo dice? Para presentarla sin mancha y sin expresiones de la edad, ¿no? De la arruga. ¿Qué es la arruga, no? Pues la arruga es debido a la edad. Y sabe, cuando hablamos de la edad, hablamos de un tiempo, ¿está de acuerdo? Entonces, cuando habla la Biblia, cuando habla de sin arruga, es de lo que la edad nos ha mostrado. A muchos se nos refleja la edad de lo que hemos vivido. Hoy en la mañana el pastor Chuy, estábamos platicando ahí en mi oficina, y él decía que vio a una persona que falleció. Y dijo, oye, qué grueso, man. Fíjate que yo nunca en toda mi vida, nunca me ha gustado ver a los difuntos ya, ahí en el cajón. Dice, nunca, ni a mi papá vi, dice, ni nadie. Dice, es más, cuando se murió el hermano Pablo, tú me quisiste mandar una foto. Yo le quise mandar una foto, porque yo le tomé una foto al hermano Pablo ahí en el ataúd. Y se le dije, hoy te la voy a mandar para que te quede. No, a mí mándame una donde esté riendo, para recordarlo como era, ¿no? Y dice, fíjate que por primera vez en mi vida me tocó ver a un difunto y cuando lo vi, híjole, no, pues era un anciano. Y pregunté por la edad de él y dije, no, pues 62 años. Ah, caray, esos son los que yo tengo, dijo el pastor, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Usted véalo, cómo se le nota el estilo de vida que ha llevado la gente en el físico. O sea, la gente se ve, cuando yo le puedo enseñar fotos de hace 37, 38 años antes de convertirme, cuando yo estaba sentado con las amigas y con los amigos, sentados ahí con las botellas en la mesa, y no, hombre, usted ve una persona bien diferente, ¿no? Por eso dice la Biblia que el Señor nos hermoseará en el día de la salvación. O sea, cambia nuestro aspecto, cambia nuestra vida. O sea, de verdad, muchos han rejuvenecido cuando se convierten al cristianismo, sus físicos cambian totalmente. Algunos que se ven avejentados por el estilo de vida que llevan, desvelada, el vino, drogas o todo ese tipo de vidas que llevan, ¿verdad? Les afectan. ¿Y sabe qué? Cuando hablamos de esta parte, ¿verdad? O sea, está hablando de cuando se habla por una iglesia sin mancha ni arruga. O sea, una expresión de verdad una arruga, es un pliegue que se hace en la piel gradualmente, ¿verdad? A consecuencia de la edad. Entonces, eso es lo que viene por una iglesia sin mancha ni arruga, ¿no? Cristo quiere que su iglesia no tenga heridas. Esas son las manchas también. Las heridas que en el caminar nos vamos provocando unos a otros, ¿no?
Yo ahorita estaba compartiendo ahí abajo una clase que cómo solucionar los problemas en la familia. Y yo le hacía una pregunta a todos los que estaban ahí, que le hago ahora a usted también la misma pregunta. ¿Cuántos tienen problemas en la familia? Y yo le digo, pues solamente los que no levantan la mano es porque viven solos. ¿Es verdad? ¿A poco no? Sí, o no se aguanta. Puede ser, sí vivo solo, pero no me aguanto ni yo solo, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Está un hermano ahí que él ya tiene una edad avanzada y es soltero, y que lo conocemos desde que inició Casa de Oración, ahí está. Digo, mire, por ejemplo, como él, pues él no tiene problemas, pero pues vive solo. Si tuvieras un perro, te aseguro que tendrías problemas con el perro. Así es la vida, ¿no? O sea, y de eso estábamos hablando. Y yo le decía, o sea, todos tenemos problemas en la vida. En el mundo tendréis aflicciones. Hemos sido heridos. Algunos de ustedes han sido heridos. Hemos sido heridos con diferentes situaciones. Pero precisamente lo que hace la palabra de Dios es venir a traer sanidad a nuestra vida para que verdaderamente estemos bien presentados delante del Señor cuando Él venga o cuando Él nos llame. Y solamente la palabra va a traer esta sanidad. Nada más. ¿Pero qué estamos haciendo? Entonces, es lo que tiene. Las manchas, bueno, pues es algo sucio, ¿no? Las arrugas, bueno, pues debido a la edad. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Sí, entonces Cristo quiere que su iglesia esté liberada ¿de qué? Del pasado, o sea, de las arrugas. Las arrugas hablan del pasado. De verdad, créamelo. Algún día le voy a enseñar una foto de hace 36 años menos de los que tengo ahora, y créamelo que me va a ver hasta más grande de lo que me veo ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque por el estilo de vida. El alcohol, la droga, las desveladas, nos acaban. Pero el Señor nos rejuvenece. El Señor nos rejuvenece a través de su palabra, la verdad. Entonces, por eso es lo que la iglesia viene, Cristo viene por una iglesia limpia de toda corrupción o contaminación, ¿no? Vea lo que dice 2 Corintios capítulo 7, por favor. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una esposa que es totalmente madura. ¿Qué dice Efesios 4:13, no? Véalo, por favor. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, ¿verdad? Entonces, un cristiano maduro recibe la plenitud de Cristo. La falta de madurez hace al hombre vulnerable para el engaño y para ser dominado por otros hombres también, ¿no? Entonces, punto número 1, ¿por qué viene? Por el embellecimiento, o sea, el propósito de la sanidad interior, ¿cuál es? El embellecimiento de la esposa. ¿Cuál es el punto número 2? La unificación de la iglesia. De ahí mismo en Efesios 4, el verso 16, lo que dice el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo viene la unificación, es la unificación de la iglesia. Mire, probablemente usted todavía tiene algunas paredes, algunos muros, algunos obstáculos en su vida causados, ¿verdad?, por el miedo, por el rechazo. Todas esas paredes tienen que ser derribadas. Todas las paredes tienen que ser derribadas, la verdad, porque si no, eso no nos va a dejar llegar a la estatura que Dios quiere, porque seguimos atados.
Seguimos atados a un estilo de vida, ¿no? Entonces dice la Biblia, los miembros deben de estar capacitados para relacionarse con otros miembros del cuerpo. ¿Cómo está eso de que no, ya no le hablo a fulanito porque me cae mal? O yo no tengo relación porque, pues no. O sea, yo creo que esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar mucho en nuestra vida, si verdaderamente somos cristianos, ¿no? O sea, eso habla de que si no queremos aceptar algunas cosas, que probablemente sigamos heridos y no nos hemos dejado sanar por la palabra de Dios. Estamos heridos y no nos dejamos sanar. Para recibir la plenitud de la cabeza, el cuerpo debe estar unido con todos y cada uno de los miembros. Yo le pregunto, a esta altura, ¿qué nivel es este? ¿El qué? El intermedio, ¿verdad? ¿Este es el nivel intermedio o cuál? Sí, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Ya me hice, yo ya pensé que iban en el obispado ustedes. No, ¿verdad? Porque pues ya los veo aquí, pasan los trimestres y ya el diplomado, el obispado y el papado y todo lo que aumenta. Pero déjeme decirle algo y hacerle una pregunta. ¿Usted cree que en este nivel en el que va usted del trimestre y de todos los que estamos aquí compartiendo y usted aprendiendo en estos niveles, todavía podemos darnos el lujo de que la gente nos caiga mal? ¿O de aborrecer a la gente? Si algo sucede de esto, algo está pasando. O sea, no se puede dar el lujo usted de decir, no, es que me cae gordo. No, yo no me la llevo porque me cae mal. Yo estoy de acuerdo en algo, ¿no? Que a veces hay gente con la que no se puede tener una química, pero eso no justifica que podamos tener no justifica que se tenga una mala actitud. ¿Me explico? O sea, hay gente con la que nos podemos llevar mejor que con otros, ¿está de acuerdo? Pues eso es normal, eso es algo natural. Con los que uno dice, bueno, convivo, mire, si, por ejemplo, todo en el grupo de pastores, yo con los que mejor me la llevo es, por ejemplo, con el pastor Chava. Me la llevo bien y me he ido de vacaciones y me voy a cenar o a comer y todo eso, con Chuy García, con el pastor Chuy, con el pastor Tony, ¿verdad? Son con los que, a veces son con los que más convivencia. Por ejemplo, todos los martes más, ahorita no he ido ni a comer, desde a las 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde se fue el pastor Chuy y el pastor Tony. Y el pastor Chávez se fue como a las 2 de la tarde, ¿no? Porque tenía un compromiso. Pero siempre están todos los martes metidos en mi oficina. Todos los martes. Ahí están los 3 y yo, los 4. Pero no están al mismo tiempo en la oficina de Adrián, o en la oficina de Sergio, o en la oficina de Carlos, o en la oficina de Chuy García. Pero no por eso tiene una mala relación. Nos podemos juntar todos a comer y nos vamos a comer todos los pastores y nos la pasamos bien y convivimos y platicamos y bromeamos. Bromeamos, ¿no? Bastante bien. Pero sin embargo hay con los que podemos tener una buena relación o mejor relación con los demás. O sea, a esta altura usted y yo ya no podemos darnos ese lujo. Yo no le hablo a fulanito porque me cae gordo. ¿No? Nos estaba platicando el pastor Chuy de una experiencia que él vivió con otro pastor. En ese tiempo andaba un pastor que andaba mal, ¿no? Entonces, dice que ese pastor, otro de los pastores que se reunieron en una ciudad, llevaba las fotos de ese pastor y le dijo, mira, ve, mano, ve. O sea, ¿tú crees qué onda con este pastor, no? Entonces el otro pastor, más maduro, le dijo, ¿sabes qué? Ya. O sea, ¿qué tienes que andar enseñando las fotos? ¿O qué tienes que andar viendo? O sea, ya déjalo. No, pero es que mira, ve su vida, mira, ve, no está bien y que mira. Bueno, déjalo. Él ahorita está en un tiempo de desgracia. ¿Por qué mejor no oramos por él? ¿Por qué mejor no clamamos a Dios por su vida? Se le abrió la puerta al enemigo y el enemigo se lo surtió. ¿Por qué mejor no peleamos la batalla y lo rescatamos de las garras del enemigo y orando por él y clamando a Dios por su vida, en lugar de estarle criticando y de andar mostrando fotos o de andar hablando cosas que no debemos de hablar? O sea, ¿por qué mejor no hacemos lo que tenemos que hacer? Nos estaba platicando el pastor Chuy.
Dice, no, ¿sabes qué? Todos los que estábamos ahí, todos los pastores que estábamos ahí, la verdad, eso fue una lección para todos. Porque pues, este pastor llegó pues, evidenciando al otro pastor, cosa que ya todos sabíamos, nos decía el pastor Chuy. Ya es cosa que todos sabíamos, pero sin embargo este hombre llegó y, oye, no, es que mira, no está bien, ve lo que anda haciendo y todo eso. Y el otro pastor, más maduro, le dijo, oye, ya basta. ¿Por qué mejor no hacemos lo que debemos de hacer? Orar por él. ¿Y sabe qué? Yo aprendí, o en lo que estaba en la mañana platicando, yo aprendí, porque cuántas veces para nosotros es muy fácil señalar y criticar a los demás y juzgarlos. Cosa que nadie podemos hacer, porque pues que yo sepa, a nadie Dios nos ha dado el título de jueces. Entonces, y dice, ¿por qué mejor no oramos? ¿Y tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. O sea, ¿y por qué? ¿Cómo vamos a llegar a esto? O sea, por eso también, es un pensamiento muy personal. Yo creo que parte de la tardanza de la venida del Señor es todavía viendo la inmadurez que muchos cristianos tenemos en el comportamiento. ¿No es cierto? Usted se da cuenta cuando sus hijos ya están maduros, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hijo quería manejar, ¿no? Y andaba ahí todo acelerado y todo eso. Y yo le dije a mi esposa, es que ahorita no es buen tiempo para que él maneje. Ahorita no es buen tiempo, él está muy inmaduro, todavía es muy acelerado y anda en ese tipo de rollos. Pero sin embargo nos dimos cuenta cuando el tiempo ya lo llevó más a la madurez y dijimos, ¿sabes qué? Ahorita es buen tiempo para que se enseñe a manejar y prestarle el coche y hacer. Y sí, pero ¿y sabe qué? Yo creo que Dios nos ve de la misma manera también. No, déjalos, voy a trabajar un tiempo más. Porque todavía dentro de las iglesias hay muchísimas situaciones de este tipo. Alguien decía por ahí que el único ejército que mata a sus heridos son los cristianos. El único ejército que mata a sus heridos son los cristianos. Porque alguien fue herido. No estamos hablando si fue con razón o sin razón. No, alguien está herido. El enemigo se lo surtió y está herido. La regó, adulteró, pecó, mintió, hizo X cosa, pecó. En esa palabra se resume todo, pecó. Está herido. Y sin embargo, muchas veces nosotros los cristianos, en lugar de ponerle el hombro y de tenderle la mano, le damos la espalda. Me tocó ver aquí una joven de verdad, una joven entregada al Señor, Se descuidó, comenzó a andar con un hombre casado. Literalmente se daban de golpes los dos. Y cuando ella pidió ayuda, antes de irse a vivir con ese hombre casado, cuando ella empezó con ese tipo de situaciones, ella se acercó a varios. ¿Y sabe qué? Y varios de los mismos, no tuvo la confianza de acercarse con alguno de los pastores, sino se acercó con algunos hermanos y todos le dieron la espalda. Y le empezaron a señalar, no, tú estás mal, tú andas en rebeldía, tú andas aquí, tú andas acá, tú andas en esto. ¿Y sabe qué? Le dieron la espalda. Entonces eso, ella, no es justificación lo que hizo, pero ella se desanimó y comenzó, y cada vez cayó más y más y más. Gracias a Dios que el Señor ahora la está levantando, ¿no? Y ella está dejando. Y a mí Dios me dio la oportunidad de cuando andaba toda golpeada y todo ahí, de comenzar a hablarle la palabra otra vez y decirle y confrontar la verdad con el pecado que traía. Y bueno, me gustó, es una joven y me gustó verla ahora en el desafío de los chavos, ¿no? Que aquí andaba y diferente. Pero ¿sabe qué? Es verdad. En Arizona se congrega, en Casa de Oración Arizona, se congrega un hermano que él andaba en el helicóptero del ejército de Estados Unidos y le tocó la guerra del Golfo y varias de las guerras esas fuertes. Y él dice, mira, era horrible lo que nosotros vivíamos. Nosotros, dice, andábamos en el helicóptero cerca de la zona de batalla.
Dice, entonces cuando había heridos, nosotros teníamos que ir. Y decían, ¿sabes qué? En tal parte, no sé qué. Y llevábamos con el helicóptero, bajábamos, subíamos los heridos, dice, y vámonos, ¿verdad? A llevarlos a los hospitales más cercanos. A veces teníamos que recoger el puro tronco de la persona, sin cabeza y sin miembros, el puro tronco. A veces recogíamos un pedazo de tronco y una pierna o un brazo nada más. ¿Y sabes por qué? Porque dice, el ejército de Estados Unidos tiene la obligación de entregarle a su familia, así sea una mano del familiar. O sea, aunque sea una, muchas veces dice, ven los féretros que bajan de los aviones ahí, pues, la gente cree que va el soldado completito, ¿verdad? A veces nada más va un pedazo, va una mano, va un brazo, va una pierna. Dice, pero tenemos la obligación como ejército de entregarle a su familia parte del miembro. ¿Para qué? Para que la gente reciba esa consolación en un momento dado de tener a alguien a quien enterrar. Dice, y tenemos la idea de que a costa de tu propia vida, tú tienes que ir a rescatar a los heridos. A costa de tu propia vida. O sea, en lo que menos debes de pensar es en tu vida cuando tú estás viendo al herido. Tú tienes que bajarte y tienes que ir a rescatarlo, a como dé lugar. Yo estaba oyendo todo eso y yo decía, híjole, ¿por qué eso no se nos impregna a nosotros los cristianos? Estamos hablando de que Cristo viene por una iglesia, donde se supone que es una iglesia unida. O sea, viene por una iglesia unificada. ¿Sabe qué? Y yo veo en estos tiempos todavía la iglesia dividida. Aún dentro de las mismas familias hay divisiones, con mayor dentro de las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos esa capacidad. El amor debe de fluir de un miembro a otro del cuerpo como agente unificador. O sea, el amor nos debe de unir. Yo les decía ahorita que anteriormente, yo le confieso, a mí, yo veía, por ejemplo, algunos hijos, ¿verdad?, que eran rebeldes y que eran inquietos y que eran, yo les decía, no, qué mala onda, mano, estos chavos, ¿no? Mis hijos estaban pequeños. Yo decía, no, estos hijos, mira, no, cómo se comportan y mire esto y esto, pero el papá y la mamá, ¿por qué no hacen nada? No los educan y no esto y no lo otro y todo. Para mí era muy fácil señalar y juzgar y decir todas estas tonterías, ¿no? ¿Sabe qué? Empiezan a crecer mis hijos y pues empiezan con los síntomas normales de un adolescente y de un joven y todo eso. ¿Sabe qué? A mí el Señor me hizo que me comiera, para no decirlo más feo, que nos comiéramos nuestras palabras. ¿Y sabe por qué? De verdad, o sea, bien feo. En algunos casos yo tuve que ir con la persona y decir, ¿sabes qué? Perdóname, porque yo te juzgaba que no educabas bien a tus hijos. Y ahora que yo estoy viviendo algunas acciones con mis hijos, me doy cuenta que nosotros no podemos decir, a nosotros nunca nos va a pasar. Y es muy dado a señalarlo. Y ahora cuando yo escucho ese tipo de cosas, yo digo, yo mejor me callo, porque todavía me quedan dos. Y sabe, eso es parte de la sanidad que la iglesia debe de experimentar, el amor. El amor. O sea, porque realmente, de verdad, somos muy fáciles para hacer eso. Y eso trae división dentro de la iglesia. Eso trae división. Y le repito una vez más, los cristianos es el único ejército que mata a sus heridos. O sea, y probablemente usted sabe de alguien que ha sido herido. En lugar de juzgarle y de señalarle, ¿por qué mejor no va? Ora por él y le lleva una palabra de ánimo. Y el amor debe fluir de un miembro a otro del cuerpo como un agente unificador. El amor nos une. La crítica, el juzgar o el señalar, eso nos divide, eso nos separa unos del otro. Y esa es la parte, ¿no? Entonces, y la clave para obtener esta sanidad, vaya conmigo a Filipenses, por favor. O Filipenses capítulo 3, verso 13. ¿Lo tiene? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está adelante. Esa es la clave para obtener la sanidad interior. ¿En qué sentido? El perdón nos libera del pasado. El perdón nos libera del pasado. Yo creo que hemos hablado mucho de este tema, pero si aún así tú sientes que todavía estás atado a algo del pasado, pues es un buen tiempo para que hagas una reflexión y vayas delante de Dios y le pidas perdón. Señor, perdóname. Y o bien que pidas perdón o perdones a la gente que te ofendió. Pero el perdón nos libera del pasado. ¿Qué pasa a través de esto? Se sueltan las heridas, la gente es soltada, nosotros somos liberados. Nosotros somos liberados. Déjenme platicarle, ya con esto termino el día de hoy. Había un matrimonio que se golpeaban, se ofendían, llevaban una vida, ahora sí, literalmente de perros y gatos. Se golpeaban y horrible. Se separaron, se terminaron separando, ¿no? Nunca se divorciaron, pero se separaron. Y pasó el tiempo. Alguien le predicó al varón y el Señor lo tocó y se convirtió. Alguien le predicó a la esposa por otro lado, se convirtió también y le entregó su vida a Cristo, a la señora también. Y cada uno iba a diferentes iglesias. Y no querían saber nada el uno del otro, siendo cristianos se odiaban a muerte, ¿verdad? Porque decían, no, yo no quiero saber nada de ella. Y él decía, no hay nada de él. Y empezaron ellos a recibir una enseñanza, ¿no? Acerca de la sanidad interior. Y le dijeron lo que estamos hablando. Tú no puedes decir eso como cristiano. Tú puedes darle la oportunidad a ella y ella te la puede dar a ti a través del perdón. Tú le hiciste mucho daño a ella, como ella te lo hizo a ti. Pero el cualquiera de los dos que le caiga el 20 y que libere el pasado, va a ser beneficiado. ¿Sabe? Comenzaron a tener una relación. Llegó el momento, se pusieron de acuerdo y comenzaron a asistir a la misma iglesia. Los hijos vivían con la esposa, tenían 2 hijos. ¿Y sabe qué? Comenzaron a llegar a la iglesia. Se perdonaron. Y después de 13 años de vivir separados, llenos de rencor, llenos de resentimiento, volvieron a darse una respuesta. Ahorita tienen más de 20 años juntos, viviendo como cristianos. Y si usted los ve, usted dice, no es la pareja de la que me estás hablando. No, sí es la pareja. Lo que pasa es que le creyeron a Dios. Y a través de su palabra, ellos liberaron todo lo que traían. ¿Sabe? Si ellos lo pueden hacer, también nosotros lo podemos hacer. Un cambio de vida. Solo no podemos. No tenemos ni la capacidad ni la fuerza para cambiar solos, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Que Dios le bendiga.